Familia de Viviendo Sin Límites. Hoy es un día muy especial porque tú estás compartiendo con nosotros estos minutos que sabemos que hoy vamos a aprender algo nuevo. Así que tendremos una terapia de grupo, vamos a abrazarnos, vamos a querernos, porque cuando nosotros somos confrontados, creo que es importante nosotros apapacharnos porque sabemos que lo vamos a poder lograr. Todo va a obrar para bien cuando nosotros estamos dispuestos a hacer cambios. Para hablar del tema de emociones al rojo vivo, hemos invitado desde México a Marta Morales, que es licenciada en psicología, con varios diplomados en educación infantil, desarrollo psicoafectivo, desarrollo humano. También es fundador y presidente del consejo directivo por más de 30 años del Colegio Maún Manoni en Querétaro, México. Saludos, mi querida, y bienvenida, Marta. Hola, Vero, muchas gracias. Saludos igualmente para todos. Es un placer y un gusto estar aquí Y contigo. sabes que nosotros, por más que tengamos 50, 60, 80 años, llevamos un niño en nuestro ser. Y nuestro ser interior muchas veces responde a acciones, a vivencias que en nuestra niñez nunca fueron cerradas o nunca fueron nutridas o fueron saludablemente preparándonos para enfrentar a la vida de una forma distinta. Mi querida Marta, ¿cuánto cuesta el vernos en un espejo y ver nuestro ser interior que necesitamos ayuda? Sí, mira, fíjate que esto que tú comentas es muy importante y muy interesante porque desde hace muchos años las emociones no eran importantes. Era algo muy banal, era algo que no figuraba incluso tampoco en los planes y programas educativos. Las emociones era algo que se tenían olvidadas, se tenían como ahí muy veladas. Incluso en tu vida práctica, en tu vida cotidiana, las emociones era algo que no tenía mucha importancia. Si tú recuerdas en la escuela nuestra experiencia cuando éramos niñas, el cómo te sentías, el cómo salías del día, cómo vivías toda tu dinámica escolar, a los papás o a nuestras mamás no era algo que les preocupara. Lamentablemente hoy sigue siendo un poco eso. Les importa más la calificación, el número, el examen, cómo vas avanzando porque es sinónimo de éxito. Mm. Entonces, en la parte emocional, afortunadamente, hoy día se ha recuperado de una forma considerable respecto a lo que tiene que ver como desarrollo de la persona. Y esto justo tiene que ver porque las emociones, nosotros como seres humanos somos emoción, es decir, no puedes separar la parte cognitiva, la parte física de la emoción. Y afortunadamente, de los 90 para acá, se ha recuperado mucho este tema. Ese hecho de que nuestros papás nos enseñaron, tu voz no cuenta, los Uh-huh. niños comen en el otro lugar, tu opinión aquí no sirve, aquí no se te pregunta si te sientes bien o te sientes mal, tienes que hacer las cosas porque yo soy tu papá y yo te digo, ¿cómo esto afectó para nosotros ahora ser padres tan permisibles? Está faltando una gran cantidad de información y de formación de la salud emocional, porque justamente vamos caminando, creo yo, como desde las creencias culturales, pero también mucho de nuestro sentido común. Todo el ser humano, hoy día y más, la pandemia nos lo ha demostrado, qué importante es formarnos en esta área socioemocional, porque entonces cuando la empiezas a comprender, a vivir, a entender, dejas de creer que va a haber traumas o dejas de creer que hay que reprimir. ¿Me Ujú. explico? Sí, Entonces se convierte en un tema mucho más sano que te permite justamente generar bienestar a ti y a la gente que está a tu alrededor. nunca es tarde para poder empezar a entender nuestras propias emociones. Todo parte desde nuestro ser interior. Cuando yo me veo en un espejo y yo veo que estoy gritando mucho, que estoy siempre agresivamente hablándole a mis hijos, estoy siempre con esa
amanecí bien, pues todo el mundo está bien. Amanecí mal, pues a reventar, aquí se ha dicho. Entonces, ¿cómo yo empiezo a manejar esas emociones que a la final nos está afectando a todos? Estoy yo reconociendo, porque no hay peor ciego del que no quiere ver. Aquí todo el mundo nos damos cuenta que tenemos un problema. El problema es no reconocerlo porque no estamos dispuestos a cambiar. Pero cuando ya estamos ahora en el grupo donde queremos hacer cambios, me estoy dando cuenta de este déficit que tengo de poder balancear mis emociones. ¿Cómo empiezo? Ya reconocí, ¿qué más tengo que hacer? Tenemos la falsa creencia como adultos, como papás, que nosotros ya hicimos nuestra vida, que nosotros ya crecimos, que ya tuvimos una historia y que entonces nos toca educar. Y ahora el niño, la niña, el hijo, la hija tiene que seguir las indicaciones de papá y mamá, ¿no? Porque ya nosotros estamos hechos. Creo que de entrada esto tenemos que irlo rompiendo. Y me gusta esto que tú dices de las emociones al rojo vivo, porque justamente es confrontarte contigo mismo. La buena noticia, o quizá no muy cómoda noticia para muchos, es que para poder formar a nuestros hijos en el terreno emocional, tenemos que empezar por nosotros. Es que no es fácil. Exacto. Quitar un sistema donde ya te formaste, porque viene esto desde cómo fuiste criado, y luego venir y eres una copia de cómo te formaron en tu niñez. Uh-huh. Ahora, por más que tú quieres, por ejemplo, no gritar, ya vienes con ese sistema. Uh-huh. Todo el mundo gritaba en la casa, ahora tú gritas y ni cuenta te das que estás gritando. Entonces viene a un punto de tu edad donde tus hijos te confrontan y te dicen, mami, tú me estás gritando, tú me estás maltratando, tú me estás diciendo esto. Ya no podemos echar para atrás y decir, cállate, como nos hacían nuestros papás. Claro. Porque ahora ya eso no es una respuesta. Pero entonces, si yo ya reconozco, ok, yo estoy haciéndolo mal, porque a la final de cuentas, cuando nosotros venimos y le preguntamos a nuestros hijos o miramos el espejo de nuestros hijos, ellos son el reflejo de lo que nosotros somos realmente. Claro, claro. Simplemente les echamos la culpa a este niño malcriado, pero ¿quién está criando? Uh-huh, uh-huh. Sí. Entonces yo digo, si nosotros como mamás, porque generalmente la mamá es la cabeza del hogar, la que mantiene, la que está ahí nutriendo la parte emocional. Uh-huh. Entonces, al yo reconocer que estoy haciendo esto, en mi cabeza, ¿qué tiene que haber para sacar eso malo aprendido? Uh-huh. Mira, ahorita esta parte que comentas del papá, que generalmente es la mamá la que está ahí, pero es bien importante comentar que un papá ausente también educa, con su abandono, con su falta de mirada hacia los hijos, de atención, de una palabra, de una escucha. En las teorías psicológicas de hace años, se decía que tu infancia era destino, que lo que tú habías vivido como niño, como niña, tu historia, te marcaba para tu futuro y así va a ser tu personalidad, ¿no?, de adulto. Y entonces mucha gente se justifica a que así me criaron, así fui y ya entonces no puedo cambiar. La maravilla de ahora es que las nuevas teorías, las nuevas corrientes y las nuevas investigaciones demuestran que tú adulto tienes toda la capacidad de cambiar esa historia, que tú tienes toda esa capacidad de poder romper con las creencias, de romper con los esquemas y generar una historia distinta a la que tú quieres o que tuviste. Si es que la quieres cambiar, tienes toda la posibilidad. Entonces, cuando tú eres mamá y eres papá y buscas una historia distinta para tus hijos, para tus hijas a la que tú tuviste, ese amor es el que te lleva justamente a estar convencido que tu historia tiene que ser diferente. Y luego entonces, como dicen, tú cuando das amor, das todo. O sea, todo lo que sea posible por la gente que amas. Cuando no amas a alguien, pues das lo que te sobra, ¿no? Si yo ya no quiero que mis hijos vivan con esta rabia, con este enojo,
con el que quizá fui criada yo también, y además ya no me es bueno para mí en mi salud, tengo que empezar por encontrar qué es lo que me está provocando a mí esa rabia y por qué desde este lugar, desde la rabia, opero en la mayor parte de mis actividades de mi vida cotidiana, incluyendo a los que me rodean, incluyendo a mis hijos. Y si yo ya no quiero eso, es empezar a encontrarme y conmigo misma para poder entender de dónde viene esa rabia, porque a veces no es con los hijos, a veces no es con el compañero de trabajo, con la pareja, es una rabia que tú traes ahí contenida, que no le has dado el cauce adecuado para poder trabajarla y entonces buscar una paz y un bienestar personal que me permita, a partir de un cambio personal, generar cambios hacia mi entorno. Con este COVID, las mujeres están siendo afectadas económicamente, socialmente y ahora también retadas a ser maestras. Sí. O sea, es imposible que tú puedas cargar todo este peso porque nadie fue a estudiar psicología para poder manejar las emociones en la casa. No puedo manejarme yo, menos voy a manejar lo que pasa en el hogar. Uh-huh. Tengo que trabajar, si no nos morimos de hambre y vamos a dónde vamos. Uh-huh. Tengo que ser maestra. Cuando nunca le gustó a esta mujer ir a estudiar, nunca se preparó. Entonces, cuando vemos es una bomba de tiempo. No porque quiera la persona estar ahí. Es más, queremos darle estos recursos para poder empezar a tratar a esta mujer que está como esta sartén muy caliente, que no sabe ya cómo manejar esta situación. Y te comento esto, mi querida Marta, porque tengo varias amistades en esa situación, donde la frustración es, tengo que hacerlo, no lo estoy disfrutando, ni ser mamá, ni irme al trabajo, ni buscar pagar todos los meses mis deudas, simplemente estoy viviendo por vivir. Entonces llega ese punto de desesperación. Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos que hacerlo al revés. Nos ha demostrado que tenemos que empezar por nosotros. Y no solo las mujeres, también los hombres. Educarnos en la emoción, de entrada quiere decir que tengo que entender que yo todo el tiempo soy emoción y que voy a tener a veces emociones agradables, y eso es importante también mencionar. Mucha gente a veces dice que hay emociones malas y buenas, eso no es cierto. Hay emociones agradables y emociones desagradables, pero todas están formando parte de nosotros y hay que aprender a conocerlas, porque cuando entonces las conozco, cuando me refiero a conocerlas, quiere decir que no solamente es conocer el nombre, porque podemos decir, y aparte en ese sentido también somos muy analfabetas, que a veces mencionamos nada más 3, 4 emociones. Y déjame decirte que en las investigaciones hay más de 400 emociones y sentimientos. Y nosotros normalmente recurrimos a 4. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Triste. ¿Cómo estás? Más o menos. Pero cuando empiezas a aumentar tu formación emocional desde el vocabulario y empiezas a darte cuenta que hay una gama inmensa de emociones, es nombrarlas, pero también aprender a sentirlas, porque el cuerpo evidentemente se manifiesta las emociones de cierta forma. Es decir, si yo estoy enojada, ya sé que es un enojo, pero a ver dónde lo siento. Las manos las siento con rabia, cierro los puños, me dan ganas de patear cosas, la cara la siento caliente, empiezo a sentir presión en la cabeza. O sea, cuando yo empiezo a detectar corporalmente, no solo el nombre, sino corporalmente la emoción, entonces ya empiezo a identificar que estoy entrando en rabia. Y entonces si ya empiezo a identificarla, entonces empiezo a entender o me pregunto de dónde viene mi rabia, y cuando identifico la fuente de la rabia, entonces puedo darme cuenta si realmente esa rabia amerita que yo la pueda decir con un enojo o con la persona equivocada, porque entonces si yo detecto que mi enojo es del trabajo, de la mañana, que me hicieron enojar y no lo hablé y no lo dije, y vengo en la tarde y me desquito con mis hijos, cuando empiezo a hacer conciencia, empiezo a parar.
como decía Aristóteles, hay que enojarse en el lugar adecuado, en la intensidad adecuada y con la persona adecuada. Eso es gestión de emociones. Porque entonces, cuando empiezo a identificar todos estos procesos de la emoción, la voy a expresar con la persona adecuada, en la intensidad adecuada y en el lugar adecuado. Esto no es fácil, por supuesto, no es fácil. De ahí la importancia, y yo insisto en que tenemos que estar conscientes que tengo que empezar por mí. Y ahora es esta fórmula a la inversa, empiezo por mí para después poder estar bien con los demás. Al revés, no. Y sabes qué, Martita, esto me da tanta esperanza, porque he podido personalmente poner en práctica varias cosas de las que tú ahora estás mencionando. Reconocer qué importante es desde el punto de vista de que no vengo con un error, no juzgarme y tirarme yo mala, sino esta es una emoción que es parte de mí, la voy a identificar, voy a aprender a manejarlo. Me ha funcionado el respirar, porque cuando uno tiene ese carácter tan fuerte, tiene que saberlo manejar. Eso no es una excusa de que no puedo, porque así soy, así me conoces. No. Entonces, me ha ayudado mucho esto de caminar, de salir. Inclusive tengo amigas que han hecho ejercicios como escribir. Escriben, se desahogan, después lo botan, porque imposible que alguien lo pueda leer eso. O sea, ese es un divorcio seguro. Eso, o sea. Entonces, cuando identificamos cuál es mi escape, entonces ahí ya reconocí, ya me di cuenta que sí puedo sobrepasar esa emoción tan difícil y complicada. Entonces, ¿cuál sería la última recomendación que nos das? Porque yo sé que esto mucha gente lo vamos a tomar porque realmente hemos descubierto el potencial que tenemos para mejorar. Mira, hay varios estudios en donde se muestra que cuando tú le pones palabras a lo que sientes, automáticamente baja la intensidad de la emoción. Y esto es muy cierto, es por eso tan importante que lo menciones, lo hables, lo expreses de la manera que a ti te funcione mejor. Hay veces que tú con una amiga, con un familiar, con una hermana, un hermano, simplemente lo hablas, aunque la otra persona no te diga nada, pero te escuchó. Eso ya es un apoyo importantísimo para que tú te sientas mejor. Cuando ya baja la emoción, acuérdate que también a nivel racional se bloquea la parte de la razón cuando empieza a funcionar la emoción. Pero si tú bajas a través de la meditación, de la respiración, del ejercicio, de hablarlo, de que te escuchen, te sientas escuchada, esa emoción va a bajar. Y entonces, al bajar la emoción, la razón empieza otra vez a funcionar, a activarse, y eso te va a permitir tener toma de decisiones, pero desde un lugar de la calma, desde un lugar de la serenidad, de tal manera que vas a poder tomar mejores decisiones, porque por eso dicen, cuando tú estás o muy emocionada o muy enojada, no es bueno tomar decisiones, porque no está entrando en juego la parte de la razón. En la educación emocional, si realmente la empezamos a fomentar, evitaría mucha violencia en todos los sentidos, no solo en lo personal, en tu hogar, en tu trabajo, sino a nivel mundial. Esto está probado, que en la medida que aprendamos a educarnos en la emoción, la violencia va a disminuir considerablemente. Y añadir esto de manejar nuestras emociones juntamente al amor de nosotros, de nuestro amor propio, el amor a nuestra familia, el amor al prójimo. Esto realmente da esperanza de que sí podemos construir un presente y un futuro prometedor para nuestros hijos, que ellos puedan sentirse en un ambiente donde son amados, valorados y respetados, y eso empieza desde casa. Creemos que podemos salir y mejorar nuestras sociedades a través de todas estas charlas, que a la final esto nos educa tanto y nos hace mejores seres humanos. Así que, Martita, se nos ha terminado el tiempo. Te doy muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nos vemos hasta pronto. Chao. Hasta luego, Vero. Muchas gracias.
Bye.